Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La persona de fe en Dios no debe basar su vida en momentos, porque en la vida puede haber momentos muy excelentes y algunos momentos de gran desafío, de gran dificultad. Debemos de basar nuestra vida bajo principios y decisiones de fe, constantes, perseverantes y decididos a continuar hasta el final. Aunque entiendo que eso es fácil decirlo, pero hay que llevarlo a la práctica. Pero uno no debe de vivir por momentos, porque los momentos se acaban. Pero los principios se quedan. La fe debe quedarse. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo en el capítulo 15. Estamos leyendo la versión Reina Valera y vamos a continuar estudiando en el versículo 22. El pueblo de Israel había visto aquella maravilla, aquel juicio de Dios, y también había sido parte de la libertad tan grande que Dios les había dado a todos, a todo el pueblo de Israel y a toda aquella multitud que venía con ellos. Mas, sin embargo, como les decía, aunque el momento fue muy glorioso, desde la perspectiva humana era sumamente milagroso, porque la mano de Dios lo había hecho. Ellos miraron lo que Dios hizo. Mas las necesidades humanas presentan un desafío cuando éstas no están cuando las necesitamos. Y eso es lo que iba a ocurrir en el pueblo de Israel. Así es que continuamos entonces en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Y dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Este texto, versículo 22, nos enseña que Moisés, al salir el pueblo del Mar Rojo, milagrosamente pasarlo en seco, como dice la palabra de Dios, pues Moisés los dirigió y salieron al desierto de Shur. El desierto de Shur es una área oriental de las fronteras de Egipto, pero ya del otro lado del Mar Rojo. Así es que realmente dice la nota que es un lugar del desierto hacia el suroeste oriental, pero dice mejor dicho sureste. Como quiera que sea, no estaban muy lejos. El desierto es grande y iban caminando. El Mar Rojo tenía mucha agua, pero no es agua que se beba. Moisés sabía en la dirección que iba, mas sin embargo era una gran multitud. Fueron caminando por camino de 3 días
y salió el primer desafío, la primera necesidad básica que faltó. Anduvieron 3 días por el desierto, porque es un gran desierto, y dice que no hallaron agua. Es ahí donde les digo que cuando se presenta un desafío de una necesidad básica, realmente va a extraer de nosotros emociones, dudas, dificultades, y es una cuestión muy difícil por cuanto es algo básico, es algo que se requiere, es algo que no puede faltar. Pero habían caminado en el desierto 3 días y no hallaban agua. Versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Bueno, Moisés había caminado el desierto, pero no todo el desierto. Así es que Moisés se cree, tenemos que decirlo, que era un conocedor de muchas áreas, porque en 40 años realmente que anduvo pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, pues realmente conocía muchas áreas, al este, al oeste, toda la frontera cercana a Egipto. Mas, sin embargo, encontraron este lugar que era un manantial, pero de aguas que no se podían beber. Realmente era un manantial, pero eran aguas que no se podían beber. ¿Qué iba a ocurrir? Versículo 23, repito, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y esta acción que ocurrió aquí, en el versículo 23, va a repetirse en la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque hace 3 días acaban de mirar un milagro único, pero pasaron 3 días y todo el cuadro de la percepción de ellos cambió en sus mentes. Por eso les decía que el caminar en fe no es cuestión de momentos, sino de constancia, de perseverancia bajo los principios de fe que Dios nos enseña. Mas, sin embargo, ellos estaban viviendo sus primeras experiencias y la primera que vivieron fue algo súper extraordinario. Pero cuando faltó el agua, hubo un llanto, un clamor y más que eso. Versículo 24 dice que entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? La murmuración hacia Moisés es algo que ya ha ocurrido antes de que pasaran el Mar Rojo, cuando miraron que se acercaba el faraón. Pero ahora, una vez más, el pueblo empieza a murmurar. ¿Por qué? Porque de alguna forma ellos, al tener esa necesidad básica, pues realmente empiezan a tener dudas otra vez. Entonces, cuando uno vive en momentos, espera que todas las cosas vivan o pasen conforme a ese momento. Pero en ocasiones no es así. En la vida no siempre se mira la mano de Dios moverse en una columna de fuego o en una columna de nube.
hay veces hay que tener perseverancia, paciencia y confianza en Dios. Repito, es algo que se dice fácil, pero solamente aquellas personas que han caminado durante tiempo sabiendo que a través de toda situación Dios se ha mostrado, aunque en ocasiones parece tardar, Dios nunca tarda. Pero es una reacción el murmurar contra aquel que hacen responsable, que es Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Estoy seguro que Moisés también estaba preocupado. Entonces Moisés hizo lo siguiente. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que lo primero que hizo aquel gran varón de Dios, al escuchar lo que el pueblo decía, cómo hablaba de tal necesidad, y que era de verdad una necesidad, pues Moisés solo conoce una fuente que le da solución. Solo conoce a uno que es capaz de hacer la diferencia. Y ese uno, ese único, ese Dios único, es Jehová. Entonces Moisés va delante de Jehová y Jehová le muestra un árbol. ¿De qué era ese árbol? La Biblia no lo dice. Pero dice que aquel árbol lo arrastró o lo echó en el agua y las aguas se endulzaron. Pero hay otra cosa más. Este texto indica que Jehová le mostró el árbol. Un árbol. Así es que era una indicación de Dios. Era una maravilla más de Dios en diferente aspecto. Pero ahora aquí hay algo más. Dios dice o le enseña a Moisés el árbol o un árbol y Moisés lo echa al agua. Entonces, aquí hay algo que hace Dios y hay algo que hace el hombre. Porque el hombre cuando actúa en fe va a accionar su fe y va a hacer lo que Dios dice, aunque le cueste, digamos, algo de su esfuerzo. No es porque Moisés puede, es porque Dios lo dijo, entonces Moisés lo hace. Posiblemente había más árboles, pero Dios le enseñó un árbol. Y este árbol era la solución. ¿Por qué era la solución? Porque cuando Moisés lo echó en las aguas se endulzaron. Así es que ellos podían beber de aquellas aguas ahora. Y todas estas palabras que podemos leer en este texto puede haber mucho significado. Y uno de ellos los voy a decir en el comentario final de esta porción. Pero hasta ahí es un árbol que Dios dijo y que Moisés echó y las aguas se endulzaron. Pero también dice este texto que allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó.
¿Qué significan estas palabras, estatutos y ordenanzas? Pues Dios todavía no da su ley, mas sin embargo aquí se está hablando de asuntos que han ocurrido que ya deberían de aprender ellos. ¿Por qué? Porque esos estatutos y ordenanzas son juicios, son discernimientos que ellos ya deberían de comprender, por la razón de que ya habían visto un milagro grandísimo, por lo tanto no podían seguir dudando de Dios, aunque fuera cualquier situación. Entonces, no nos dice qué tipo de ordenanzas, no nos dice qué tipo de estatutos, pero cuando se mira en el original, se puede hablar de mandamientos y de juicios, o sea, que tengan ellos un discernimiento en su mente para que puedan ellos discernir, pensar con conciencia, creerle a Dios, tener fe en Dios. Entonces, dice el versículo 26, y dijo, hablando Moisés, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. El propósito de esas leyes y mandamientos, estatutos que en ese día se enseñaron, eran con relación a la confianza que deberían de tener, y esa confianza los invitaba a oír atentamente la voz de Dios, porque ellos ya tenían de conocimiento los milagros que Dios hizo de antemano. Así es que esto es como recordando la historia aquella que conocemos todos de David y Goliat. Cuando David dijo que quería ir a pelear contra el gigante, pues Saúl le dijo que no, porque él no era un hombre de guerra y el otro ha sido hombre de guerra toda su vida. Pero David exclamó esto y dijo que cuando estaba él en las ovejas de su padre, si venía un león, un animal, pues él era capaz de ir a sacar de las quijadas, sea de oso, león, de sacar el animal o la oveja. Y que iba a hacer lo mismo con Goliat. ¿Por qué? Porque la fe de David estaba basada en lo que Dios ya le había permitido tener como triunfo. Entonces, aquí el pueblo de Israel ya había visto lo que hizo Dios cuando Dios, con todas sus maravillas en Egipto y la maravilla grandiosa de abrir el mar rojo para que ellos pasaran. La información que les di de David se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 y 35. Por lo que David hacía como pastor. Y él tenía la confianza que el mismo Dios que le daba fuerza para pelear contra un oso o contra un león, le iba a dar la manera, la victoria de pelear contra ese gigante. Así es que
Estos mandamientos que no se nos dice cuáles fueron, pero que se hablaron al pueblo, tenían el propósito de que escucharan con atención la voz de Dios. Observen lo que dice. Luego dice, hacer lo recto delante de sus ojos. Dice, y dar oído a sus mandamientos, lo cual significa no nada más escucharlos una vez, porque nosotros tendemos a olvidar, sino a escucharlos siempre. Voy a dar mi oído a los mandamientos de Dios. Los voy a escuchar tantas veces como sea necesario, de tal manera que llegue a la práctica de ellos. Y aún más, y dice, y guardares, o sea, mantenerlos contigo. Y entonces dice, ninguna enfermedad de las que fueron enviadas a Egipto enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Así es que el pueblo debía de crecer en fe y no empezar a murmurar tan rápido. Aunque vuelvo y digo, la mayoría de nosotros los seres humanos, cuando nos falta una necesidad básica, es muy preocupante. Más sin embargo, muchas de las cosas que ahora decimos necesidades básicas, realmente no lo son. Usted puede analizar qué significa una necesidad básica y puede llegar a la conclusión que no son tantas como en ocasiones suponemos. Así es que el agua que necesitaban sí era una necesidad verdaderamente básica, pero el Dios único del universo, nuestro Dios y Señor y Salvador y Criador y todo, Él es más grande que cualquier necesidad porque Él suple y provee todas las cosas a nuestra vida. Versículo 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Así es que en el 27 se presenta realmente lo que se le llama un oasis en el desierto, un lugar donde podían acampar y estar con cierta satisfacción o con cierta, digamos, comodidad en el desierto para las necesidades que ellos tenían. Y esto es una muestra, y termina el versículo 27, porque es una muestra de que realmente fueron probados en Mara, en su fe, para ser enseñados. Dios prueba, pero te enseña algo. Y lo que necesitaban crecer ellos era en confianza. Y de verdad, que no murmurar. Desafortunadamente, algunos de nosotros ya sabemos que lo iban a hacer repetidas veces. Pero el propósito de Dios desde el principio fue enseñarles a tener confianza, a tener fe en Él. Porque de un agua amarga lo primero que hizo es endulzarla. Y de allí los probó, les dio estatutos, les dio ordenanzas y luego les dijo, si ustedes hacen esto, los llevó a un oasis donde había palmeras con frutos llamados dátiles, que es lo que se da por allá. Bueno, son las palmeras que yo conozco con ese tipo de fruto. Y la verdad, no conozco palmeras de allá que tengan otro diferente fruto. No podrían ser palmeras de cocos por cuanto no es ese tipo de ecosistema. Así es que había suficiente agua y había 12 fuentes de agua. Podríamos decir, una para cada tribu. Y podían compartir y repartir porque había suficiente para todos. ¿Qué nos dice esta porción del 22 al 27? Exegéticamente lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos enseña
que el pueblo fue guiado por Moisés, por supuesto por Dios, a un lugar donde enfrentaron el desafío de necesidad de algo básico en la vida. Y que ellos volvieron a murmurar delante de Moisés. Moisés, como varón de fe, fue y clamó delante de Dios, y Dios le indicó qué hacer. Le dijo, ahí está el árbol. La Biblia no dice que le dijo, pero Dios le enseñó el árbol, y Moisés echó el árbol al agua, y dice que las aguas se endulzaron. Pero allí fueron guiados para ser probados, porque necesitaban crecer en fe y nunca olvidar lo que Dios hizo. Porque la fe está basada en lo que sabemos que Dios hace. Y eso nos da convicción para tener confianza en el futuro de lo que Dios hace. Porque Dios hace. Hizo ayer, hace hoy y hace mañana. Dios siempre va a estar en control y siempre va a tener cuidado de nosotros. Siempre tuvo cuidado de su pueblo, y aquí los lleva ahí y les da una tremenda enseñanza para que pudieran escuchar lo que Él dice, hacer rectamente lo que Él dice, guardar lo que Él dice, y les da la promesa de que si hacen eso, ninguna de las enfermedades que fueron sobre Egipto vendrán sobre ellos, porque Jehová es su sanador, y Jehová es quien los mantiene sanos. Pero para eso hay que saber escuchar, hay que saber actuar en rectitud, y hay que guardar lo que Él dice. Crecer, crecer, siempre crecer. Así es que, y les enseñó, siguieron caminando y llegaron a un lugar mucho mejor, con 70 palmeras y 12 fuentes de aguas, para que ellos pudieran acampar ahí y tener un momento de sosiego. Ahora bien, ¿qué nos dice hermenéuticamente en los principios que podemos nosotros obtener para esta vida que vivimos en la actualidad? Bueno, hay un evangelio, con todo respeto, que se predica, en el cual se dice que Dios te dará todas las victorias y que hará todo por ti y resolverá todos tus problemas. Yo digo, Dios tiene todo el control, pero hay cosas y asuntos en los cuales nos deja a nosotros que hagamos ciertas cosas para nuestro crecimiento, para nuestro entendimiento, para la muestra de paciencia, de perseverancia, y que se mire la fe a través de obras vivas. Así es que Dios nos lleva a momentos de necesidades, donde hay momentos de amargura como lo que ellos vivieron. Pero son momentos donde podemos mirar nosotros qué es lo que sale de nosotros, qué es lo que hay dentro de nosotros, y hacer un análisis de eso. Porque cualquiera está en alegría cuando todo está bien, pero en una circunstancia así se mira nuestro crecimiento, cómo va a ser nuestra actitud delante de Dios y nuestra fe, qué es lo que vamos a hacer. Pero quiero abrir un paréntesis, porque en este paréntesis voy a decir lo siguiente. Entonces abro paréntesis. Dice que Dios le indicó que echara un árbol.
En alguna ocasión yo usé este momento, esta historia de ese árbol, que no se dice de qué tipo es, como una metáfora, porque a través de la Biblia, en traducciones antiguas y también en inglés, la palabra cruz no se traduce cruz, se traduce el madero o se traduce el árbol. Entonces yo lo usé como metáfora para decir que ese árbol bien puede representar a Cristo, quien trae refrigerio a nuestra vida, porque Él mismo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así es que esa fue mi aplicación sobre este árbol que está aquí. Con esto no quiere decir que eso es lo que dice la Biblia, solamente es una manera de usarlo metafóricamente, y sí es exégesis, pero cuando se dice de qué manera lo estás utilizando para un ejemplo, se convierte en una enseñanza, o en una predicación, o en un ejemplo, en una metáfora, y no meramente en una doctrina. Así es que yo lo usé así, y si alguna vez lo escuchas así, pues puede ser una buena aplicación por lo que se pretende decir en ese momento a través de una predicación. Eso fue lo que yo hice, y cierro paréntesis. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva a momentos difíciles con el propósito de que maduremos y crezcamos y fortalezcamos nuestra vida. Así es que lo que le dice al pueblo de Israel nos lo dice a nosotros también. Y tomemos esa enseñanza. La fe viene por el oír, y el oír la palabra, y el oír por la palabra de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Dios. Entonces, Dios Padre habló a través de Jesucristo, y Él mismo nos dice que escuchemos a su Hijo. Recuerden, libro de Hebreos, capítulo 1. Observemos y escuchemos lo que dice. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ahora hay que escuchar a Cristo, lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña, con atención, de tal manera que escuchemos con atención para hacerlo recto delante de sus ojos, porque Santiago entonces nos dice que esa palabra debe ser implantada en nosotros y que seamos hacedores de la palabra. Entonces, escuchar para crecer en fe y hacer hacedores para tener acciones, obras vivas, obras de fe. Recuerden, no obras para ser salvos, sino obras porque somos salvos. Y luego dice, y que guardemos todos sus estatutos. Esa palabra guardar es cuidarlos, que no sean torcidos, mantenerlos firmes en nuestra vida y puestos en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Por eso Pablo oraba y le decía a los efesios que él deseaba y pedía en su oración que el pueblo de Dios fuera enraizado y cimentado, arraigado, fuerte, parado en la roca que es Cristo. Es lo que nos enseñan estos principios hermenéuticamente hablando. Y la promesa de Dios, que es que ninguna enfermedad que vino a los egipcios vendrá sobre ellos. Lo cual significa para nosotros que los juicios de Dios no vendrán contra aquellos que saben y entienden lo que es tener fe en perseverancia en Dios y no cambiar en momentos de infortunio, en momentos de necesidades o en momentos de enfermedad, no cambiar aquellos principios, no cambiar aquella fe, renegando o murmurando de lo que Dios nos enseña y de lo que debemos hacer.
Y por último, en el versículo 27 muestra un oasis. ¿Por qué? Porque si tú has pasado por dificultades en la vida, te darás cuenta que después, si ya pasaste, que hay un gran descanso y que Dios te mostró tantas cosas que ahora puedes tener la comodidad de descansar en lo que Cristo te enseña y que miras hacia atrás y que puedes hasta dar una sonrisa por todo lo que ocurrió, y llega el momento que aquello se convertirá en una alegría para ti por los resultados que se van a obtener en Dios. Pero no debes de dejar tu fe y tu perseverancia continuar en tu vida a pesar de lo que está pasando. Y también, si tú estás pasando por un momento así tan difícil, pues ten paciencia, continúa haciendo lo que Dios te dice, caminando en rectitud delante de Dios, y entonces, en su momento, Dios dará los resultados. Ahora, tengo que decirlo, algunas cosas no nada más dependen del que oye, del que guarda y del que hace las cosas bien. Porque algunas de nuestras peticiones son con relación a otras personas. Y es allí donde en ocasiones tenemos que ser sensatos, porque cuando tu petición involucra a otra persona, lo que tú pides a Dios también depende de la reacción de la otra persona en su decisión delante de Dios. Eso es entendible. ¿Por qué? Porque ya están involucrados dos humanos, y dos humanos pueden tener diferente decisión y reacción en el mismo momento. Les recuerdo este ejemplo que ya les puse en alguna ocasión. Está Cristo crucificado y a sus lados están dos malhechores. Mismo Cristo, mismo caso, misma situación, los dos culpables, Cristo inocente, muriendo por ellos y por nosotros. Uno dijo, renegó y murmuró y hasta habló contra él. El otro lo entendió, que era culpable, que era inocente, le pidió perdón, y lo que dijo Cristo fue glorioso para esa persona. Entonces, cuando se pone una petición delante de Dios con relación a otra persona, no nada más está tu petición, sino también está la decisión, el razonamiento de la otra persona. Y en ocasiones no ocurre lo que tú le pides a Dios, porque no fue por ti, sino fue por lo que la otra persona dijo. Pero nuestro deber es orar, siempre pedir a Dios. Y nosotros, ocurra lo que ocurra, seguir amándolo y creyendo y siguiendo creciendo en el Señor. Así es que, ¿qué es lo que no debemos de creer y de tener cuidado de este pasaje de que de repente se mal usa o se dice alguna cosa incorrecta en esos mensajes y exégesis torcidos? Bueno, ¿no crees tú lo que se dice que para qué Dios, como ellos lo pensaban, por qué tan pronto tuvieron que pasar sed si tenían a Dios de su lado y podía proveerles todo? La gente tiene todo tipo de pensamientos. Y uno de los problemas que existe entre nosotros los humanos es que siempre hacemos culpable o responsable a Dios, porque no entendemos sus propósitos. Eso tipo de cosas o de injusticia supuesta que está aquí, de ninguna manera es correcta. ¿Cómo lo sabemos? Porque podemos mirar la Biblia de que Dios siempre hizo lo que ellos necesitaban. Siempre es proveedor y será siendo proveedor de todo. Y estaban allí por una razón de crecimiento, por una razón de mandamientos que iban a aprender, por una razón de que necesitaban aprender a razonar. Entonces, no es una injusticia, sino
es una escuela, diríamos. Es un momento de aprendizaje para el pueblo de Israel, como hay momentos de aprendizaje para ti y para mí. Cuando un momento difícil se presenta y luego se vuelve a presentar, porque el deseo de Dios es que nosotros mostremos otras cosas y necesitamos aprender a hacer lo correcto. Ellos iban a aprender en esa ocasión, más sin embargo, lo repito, en el futuro volverá a pasar lo mismo, porque tú y yo sabemos que pasa con nosotros también, más sin embargo, deberíamos de evitarlo y crecer cada día más. Pero no es una injusticia de Dios, sino un aprendizaje para el pueblo, porque el que solucionó el problema es Dios, y el que los llevó a un oasis en el desierto es Dios, y Dios también nos quiere llevar a nosotros a lugares celestiales donde no faltará nada, y para eso hay que seguir a Cristo siempre. Que Dios los bendiga, Dios bendiga a tu familia, a tus hijos. Te espero para seguir estudiando la bendita palabra de Dios y ser edificados para su honra y su gloria. Hasta pronto.